La CEB, a través de sus organizaciones territoriales, Coeval y Asociación Empresarial Alsira, la Federación Sectorial Femeval y la Comisión Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo del Inbasat, han organizado unas jornadas técnicas bajo el título Trabajo sobre cubiertas frágiles caídas en altura. El objetivo de este ciclo de jornadas es la sensibilización sobre las medidas preventivas a adoptar en este tipo de tareas para evitar las graves consecuencias que pueden tener los accidentes de trabajo que suceden cuando se realizan tareas sobre cubiertas frágiles. Esta jornada trata de acercar a los asistentes a la problemática existente en muchas edificaciones industriales que cuentan con cubiertas frágiles no transitables, construidas con materiales ligeros de fácil montaje y transporte, pero de alta fragilidad, y se pueden romper cuando es necesario transitar sobre ellas, con la consecuente caída que en muchas ocasiones comporta graves consecuencias en la salud de las personas trabajadoras. En la jornada han participado Esteban Santamaría, director del Centro Territorial del Inbasat de Valencia. El Inbasat es un organismo autónomo de la Generalitat Valenciana, cuyas funciones, entre otras, es el asesoramiento a las empresas particulares en materia de prevención de riesgos laborales. Nuestra directora es Elvira Ródenas, que a su vez es la directora general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral. El objetivo principal de la jornada es sensibilizar a los propietarios de edificaciones industriales o no industriales de que tienen que incorporar medidas de protección colectiva para que cuando accedan a las mismas sus propios trabajadores o empresas de servicio estén seguros y no corran riesgos. A este tipo de cubiertas pueden acceder, como he comentado, los propios trabajadores de la empresa para hacer funciones de limpieza, mantenimiento, etcétera, como cualquier empresa externa que vaya a hacer nuevas instalaciones, como pueden ser instalaciones fotovoltaicas, de climatización, reparaciones de cubiertas, etcétera. Pues desgraciadamente estas consecuencias son terribles, porque una caída de 6, 7, 8 metros de altura normalmente su final es mortal. Y es una tragedia tanto para la familia como para el medio social del trabajador, como para sus compañeros y para el empresario. Porque si tenemos en cuenta que este accidente se ha producido por una falta de medidas de seguridad, se pueden pedir responsabilidades a quien debería de haberlas adoptado, tanto civiles como penales. Estas jornadas, el motivo que tienen son de sensibilización porque se está produciendo prácticamente un accidente de estas características de forma semanal, con frecuencia semanal a nivel nacional. Miguel Font, jefe del Servicio de Programas y Asistencia del Inbasat. Pues este tipo de accidentes se siguen produciendo por dos motivos. Uno, a nivel planificación de los trabajos. Este tipo de trabajos suelen ser de corta duración, de poca especialización técnica, con presupuestos muy modestos, lo que se traduce en que se seleccionan contratistas que muchas veces tienen escasos recursos humanos y técnicos para poder ejecutarlos, y todo esto al final se traduce en improvisación, improvisación, improvisación. Y luego ya en el Tajo tenemos una realidad, que es que todos esos elementos frágiles de las cubiertas no dejan de ser auténticas trampas al puro estilo de las películas de Indiana Jones, ya que cuando una persona sube a una cubierta lo que percibe es una superficie homogénea y es prácticamente difícil, imposible distinguir qué partes de la cubierta son elementos frágiles y cuáles son resistentes. En esto tengo que insistir en que para este tipo de trabajos hay que priorizar siempre las medidas de protección colectiva. Los sistemas de protección individual solo deben utilizarse cuando, de forma complementaria a la protección colectiva, cuando con esta no se ha podido eliminar el riesgo de caída. Y desgraciadamente en la realidad es que o no se adopta ningún tipo de protección, o en la gran mayoría de los trabajos solo se adoptan sistemas de protección individual que encima se montan mal y se utilizan mal. Pascual García, jefe de la Unidad Especializada en Seguridad y Salud Laboral de la Inspección Provincial de Trabajo de Valencia, y Leonardo Ibáñez, responsable del área de Seguridad y Salud en la Fundación Laboral de la Construcción de la Comunitat Valenciana. Pues molt bé, anem a parlar una miqueta de quin és el marc formatiu que tenim al sector de la construcció, que és el sector en el que principalment s'estan produint aquests accidents al treball en manteniment i instal·lació en cobertes. Entonces anem a exposar un poquet com és este marc formatiu, perquè el sector de la construcció té un marc molt restrictiu en comparació a la resta de sectors,
i encara que no és nou, sí que de vegades passa una miqueta desapercebut certs aspectes de la normativa sectorial. El Conveni General del Sector de la Construcció, com dic, és molt restrictiu i és important tindre molt clar tot el que estableix. Caldria més inspeccions per supost, sempre. Això sempre és precís. El que cal és més sensibilitat, ja no només als treballadors i a les empreses, sinó també per exemple, als propietaris de les instal·lacions, empreses, comunitats de propietaris, en definitiva, que tinguin molt clar que les cobertes que tenen a les seues naus industrials o als seus magatzems són molt perilloses perquè majoritàriament són antigues, s'han fet en materials que s'han deteriorat amb el pas del temps i que sí que és molt important planificar els treballs, evitar qualsevol risc i això parteix des de la informació i per tant des de la sensibilització.